Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos acá en su programa en vivo con la palabra desde Charlotte, Carolina del Norte. Son las 8:01 de la noche. Estamos ahora mismo a punto de comenzar con nuestro programa y queremos agradecerles a todos ustedes la sintonía que tienen con este programa, que han tenido con este programa durante tantos meses, a aquellos que escuchan o ven este programa ya grabado por YouTube o por Facebook. Agradecemos mucho también, agradecemos los comentarios que ustedes hacen, hasta donde me es posible contesto los comentarios que ustedes hacen y de esa manera podemos todos nosotros interactuar. Me alegra mucho tenerles. Hemos estado estudiando durante todos estos días, semanas, meses el libro del Apocalipsis. Es un libro intrigante, interesante, difícil de entender porque necesita mucho estudio, necesita concentración, necesita también oración, meditación. Por eso no siempre es fácil comprenderlo. Pero nos alegra mucho poder hacer esto, poder estudiar. Lo que hacemos realmente en este programa, mis queridos, es ir con la Biblia a través de los capítulos del Apocalipsis y tratar de encontrar el sentido a lo que el Apocalipsis nos dice con la misma palabra. Como adventista del séptimo día que soy, que he sido por tantos años en mi vida, yo absolutamente creo en la Biblia entera, los 66 libros, tanto los 39 del Antiguo como los 27 del Nuevo Testamento. Y además de eso, por supuesto, yo soy un creyente fiel también de los escritos del Espíritu de Profecía que no he usado en estos estudios del Apocalipsis, tratando que la Biblia sola hable y nos ayude a entender lo que el Señor nos quiere decir. Esta ha sido una jornada larga, larga en el sentido que ha durado varias semanas, pero también esta es una jornada que nos ayuda a nosotros a interactuar, a comentar, a aprender, sobre todo a aprender lo que el libro del Apocalipsis nos está diciendo. Ustedes saben que tienen todo derecho, toda libertad de poder hacer comentarios en el chat del Facebook cuando quieran, porque de esa manera podemos saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus deseos de oración, cuáles son sus preguntas, si es que tienen preguntas. Ustedes pueden escribirlas, yo las leo desde acá y al final del programa las contestamos, oramos por ustedes, agradecemos su presencia. Así que bueno, sin más ni más, vamos a orar para comenzar el estudio de esta noche, que trata acerca de los sellos del Apocalipsis. Estamos ya mismo estudiando, ahora vamos a estudiar el tercer sello. Y ustedes tienen allí, por supuesto, el título del programa de esta noche. Yo no lo tengo a mano ahora mismo. Déjenme ver si lo tengo por aquí. El título del programa de esta noche es... A ver, déjenme ver. Una balanza en la oscuridad. Así se titula. Así se titula el estudio de esta noche. Y bien, vamos a comenzar, vamos a orar. Yo agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes con nosotros en esta noche. Cuando yo hablo de nosotros, no quiero decir que es que hay alguien más aquí, pero definitivamente sí hay alguien más. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿verdad? Ustedes también tienen a alguien más a su lado. El Espíritu Santo es invitado siempre en estos programas. Y aún antes de que oremos,
porque eso es lo que la Biblia dice. Aún antes de que nosotros le digamos al Señor cuáles son nuestras necesidades, Él las conoce. Y Él sabe que la intención de este programa es que nosotros podamos contar con la presencia, la guía del Espíritu de Dios. Así que vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Esto es un programa que se ha venido haciendo ya semana por semana y agradecemos mucho tu presencia, agradecemos mucho la inteligencia, la sabiduría que tú has querido darnos para entender, para avanzar, para comprender y conocerte. Hemos ido a través ya de 4 capítulos del Apocalipsis, 5, y estamos en el 6º. Estamos ahora mismo descubriendo los sellos. Ya descubrimos 2, es decir, ya fueron destapados 2 sellos, faltan 2. Y queremos pedir, Padre, que tú nos ayudes para entender, para conocerte más. Porque la Biblia dice que esta es la vida eterna, conocerte a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que, Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por tu compañía con nosotros. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas, que tú puedas abrir el entendimiento de todos, primeramente el mío, para poder compartir lo que tú me has enseñado. Y también, Señor, abre el entendimiento de todos aquellos que están presentes para que también ellos puedan entender, que yo me pueda hacer entender. Que tu Espíritu trabaje. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, aquí estamos. Estaba yo pensando durante la semana, antes de que empecemos esta noche, estaba yo pensando en un asunto que estoy estudiando de la Biblia, que es la cronología. Estoy estudiando la cronología bíblica desde el tiempo de la creación hasta ahora. Es una cosa bastante interesante. Y me he puesto yo a pensar todo lo que nosotros no sabemos. Por ejemplo, yo comentaba con alguien que la cronología bíblica es muy interesante. Por ejemplo, la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Él caminó con Dios, pero la Biblia no nos da detalles de cómo fue que Enoc caminó con Dios. Simplemente dice que él caminó con Dios y Dios se lo llevó. Eso es todo. Sin embargo, Noé, tenemos una larga historia de Noé. Tenemos una larga historia de José. José y Noé no fueron llevados al cielo vivos. Enoc fue llevado al cielo vivo. Sin embargo, de Enoc en la Biblia no se dice nada. Solamente se dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Abraham, por ejemplo, amigo de Dios, tampoco fue llevado vivo al cielo, pero hay una larga historia acerca de él. David, Salomón, ninguno de ellos fueron llevados vivos al cielo. Pero tenemos un largo relato de sus vidas. Moisés fue llevado al cielo, después de muerto, fue resucitado. De él sí tenemos su historia. Pero en general, en la Biblia hay cosas que no se dicen. Simplemente no se dicen. No tenemos un registro de lo que pasó con Adán después que cayó en pecado y que salió del Edén. No sabemos nada. Lo único que sabemos es lo que dice Génesis 5, que él conoció a su mujer, Eva, y engendró a Caín y Abel, y que después de los 130 años engendró a Set, y ya. Y que murió cuando tenía 930 años.
No sabemos más nada de Adán. ¿Cuánto nos gustaría saber todo lo que pasó con él después que salió del Edén? Pero no sabemos. Ni de Eva. No sabemos nada de Eva. Cómo se sintió, qué le pasó, qué traumas tuvo. Porque ella fue la que aceptó el fruto de la serpiente. Les digo esto porque en la Biblia nosotros nos vamos a encontrar con muchos misterios. Hay un versículo en la Biblia, por cierto, está en Deuteronomio, en el capítulo 29 y en el versículo 29. Allí dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Quiere decir que no vamos a entender todo lo que está en la palabra. Hay cosas secretas. Dios guarda secretos, pero Él nos ha revelado muchas cosas. Entonces, esas cosas que Él nos ha revelado, nosotros simplemente las guardamos. Las atesoramos y las guardamos, pero otras el Señor no nos las ha revelado. Él no quiere que nosotros las sepamos, simplemente y ya. Habiendo dicho esto, vamos a volver al libro del Apocalipsis y vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. En el capítulo 6 del Apocalipsis encontramos, para empezar, cuando se abren los sellos, ya va porque lo estoy buscando aquí en la Biblia. Tengo mi Biblia aquí a la mano. Y dice que cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Hablamos la semana pasada acerca de este ser viviente como con voz de trueno y concluimos que uno de los seres vivientes, el que tiene cara de león, rostro de león, ese debe haber sido el ser viviente que le habló a Juan primero. Y cuando él invita a Juan a venir y mirar, por cierto que la Biblia no dice a dónde lo invitó, solamente le dijo: ven y mira. Pero ¿saben qué, hermanos, amigos? Cada palabra que la Biblia expresa llama la atención. En primer lugar, él escuchó uno de los seres vivientes. Para saber que era uno de los seres vivientes tuvo que haberlo visto, porque en el lugar donde él está, nosotros sabemos que allí también están los 24 ancianos. Pero él se dio cuenta que era uno de los 4 seres vivientes, así que tuvo que haber visto al ser viviente cuando estaba hablando. Y le dijo: ven y mira. Ahora, ese ven y mira tuvo que haber sido una visión. Bueno, de hecho, Juan está en una visión y ahora tiene una visión dentro de la visión. Es como por ejemplo, que yo, mientras ustedes me están viendo a través de su pantalla, que yo tuviese un proyector y proyectase algo a mis espaldas. Eso sería una proyección dentro de la producción o dentro del programa. Otra cosa que yo quisiera que ustedes vieran. Y dice la Biblia que cuando Juan fue a mirar, él miró un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Disculpen. Tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. La semana pasada estuvimos hablando acerca de este caballo blanco
Y yo los referí, perdón, yo los referí al capítulo 19 de Apocalipsis, donde en el versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cuando nosotros hablamos acerca del caballo blanco de Apocalipsis 6, hablamos acerca del color y hablamos acerca del animal, porque en la Biblia el caballo representa velocidad, representa fuerza, representa valentía, representa un animal que no se echa hacia atrás cuando escucha el sonido de la guerra. Y en la Biblia generalmente se habla de caballos cuando hay batallas. No se habla de caballos en la Biblia como de gente que va a pasear a caballo. Cada vez que se mencionan caballos en la Biblia es porque hay una guerra, hay una batalla. Desde los tiempos del Éxodo, cuando Israel salió de Egipto, todo el Antiguo Testamento, cada vez que Israel enfrentaba a un enemigo y estos venían a caballos, era porque estaban arrastrando carros de guerra. Y eran muy temibles porque el caballo implicaba velocidad en contra de aquellos que andaban a pie. Además que implicaba el hecho de que el jinete estaba un poco más alto que el que andaba a pie y era mucho más fácil para él vencer. Este jinete que está aquí tiene un arco. Y hablamos del arco y dijimos que no era el arco iris, sino que era un arco de esos que se usan para lanzar flechas. Pero no habla de que tenga flechas. Simplemente dice, tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, este jinete que está identificado en Apocalipsis 19 como el Verbo de Dios, que no es otro que Jesucristo, ha salido venciendo y para vencer. Quiere decir que ya desde antes este jinete sabe que va a la victoria. El hecho de que se le dio la corona por anticipado es porque él va a vencer. Él va a vencer en el conflicto, en la batalla que tiene que luchar. Es en el capítulo, si no estoy equivocado, es en el capítulo 8 de Apocalipsis. El capítulo 9. Escuchen esto. Capítulo 9 de Apocalipsis. En los versículos 15 en adelante. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. No voy a explicar los detalles, solamente quiero que ustedes se den cuenta de la relación que hay entre el primer sello y el caballo con este pasaje donde hay caballos. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Noten ustedes que aquí se habla de jinetes. Yo oí su número. Esto está muy parecido a lo que sucede con los 144.000 cuando dice, y yo escuché el número, 144.000. Aquí él escucha el número, 200 millones. Y dice, versículo 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes. Lo mismo que sucede con el primer sello, un caballo y su jinete, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Noten ustedes
El primer ser viviente tiene el rostro de león. Estos caballos tienen cabezas como que si fueran leones. Y de su boca sale fuego, humo y azufre. Ahora, estos elementos combinados, estos son los mismos elementos que fueron utilizados para destruir Sodoma y Gomorra. Fuego y azufre, que cayeron del cielo de parte de Dios. El humo es el resultado del fuego, por supuesto. Y entonces dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Porque el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces, cuando uno lee la descripción de estos caballos, uno se da cuenta de que estos no pueden ser caballos celestiales. Primero, porque tienen cabezas como de leones. El león en la Biblia tiene 2 símbolos, o simboliza a 2 seres. El león en la Biblia simboliza a Babilonia. Pero detrás de Babilonia está Satanás, que es el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Así que ese es el primero. El segundo, no menos importante, es Cristo. Jesús es el león de la tribu de Judá. En este caso, en Apocalipsis 9, no se nos está hablando de caballos celestiales. Se nos están hablando de los caballos que están comandados por Satanás. ¿Y por qué lo sabemos? Porque dice que sus colas son semejantes a serpientes. Y la serpiente antigua es el diablo y Satanás. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden oír. Entonces, cuando vemos el primer sello, cuando el Cordero desata el primer sello, se ve al Hijo del Hombre, o el jinete de ese caballo blanco es Jesucristo, que salió venciendo y para vencer. ¿Desde cuándo Jesús salió venciendo y para vencer? Cristo salió venciendo y para vencer desde el primer momento en que Luzbel se reveló en el cielo. Desde ese primer momento Jesús salió venciendo y para vencer. En la cruz lo demostró cuando venció a Satanás, cuando le dio el golpe certero en la cabeza. En ese momento Jesús definitivamente le ganó la batalla a Satanás. Solo espera que llegue el momento cuando el reloj profético marque la hora. Entonces la gracia terminará y ya no habrá más para dónde ir. Satanás entonces sabrá que su tiempo terminó y que muy pronto será castigado en el lago de fuego y azufre. Y noten ustedes que el lago va a ser de los mismos elementos con los cuales él va a estar torturando la tercera parte de los hombres, como dice Apocalipsis, que lo vamos a explicar después. Ahorita no vamos a entrar en ese tema. Dice la Biblia en el versículo 3 del Apocalipsis 6 que cuando él abrió el segundo sello, escuchó al segundo ser viviente que decía, ven y mira, otra vez, ahora va a haber otra visión. Y salió otro caballo, esta vez un caballo bermejo. Bermejo es rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. La semana pasada hablamos de estos 3 elementos y antes de que sigamos con el caballo bermejo, noten ustedes que cada caballo está representando una etapa de la iglesia cristiana. Una etapa por la cual la iglesia cristiana atraviesa, ha atravesado y volverá a atravesar. La blancura, la justicia, la pureza, la iglesia cristiana la atravesó, la iglesia cristiana la atraviesa y la atravesará hasta el final.
Porque el Señor Jesús salió venciendo y para vencer. Y todo aquel que se pone de su lado es vencedor. Amén. Y dice el versículo 3 que cuando abrió el segundo sello, el segundo ser viviente dijo, ven y mira. Ahora, el ser viviente que le sigue al león es el que parece que tiene cara como de becerro. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de este ternerito, el becerro, que es el hijo de la vaca. Y era un animal muy utilizado en el santuario para sacrificio. Así que el color rojo está asociado con la sangre. Y el becerro está asociado con el sacrificio. Así que de alguna manera, este caballo rojo nos está diciendo que la iglesia va a atravesar un periodo de sacrificios. Lo ha atravesado. Lo está atravesando y lo seguirá atravesando hasta el final. Ha habido mártires. Millones de personas han muerto por causa de la palabra de Dios. Noten ustedes que este ser viviente, noten ustedes que este segundo sello, este caballo, este jinete, tiene el poder de quitar de la tierra la paz. Y yo les leí la semana pasada ese versículo donde Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en contra a los padres contra los hijos y a los hermanos en contra de los hermanos. Entonces, esos versículos que son tan específicos nos dicen a nosotros que el que está montando ese caballo rojo no es otro que el Señor Jesús. Así que el Señor Jesús, una vez más, está representando a ese jinete y la Biblia dice que Él tiene el poder de quitar de la tierra la paz. Que se maten unos a otros y se le dio una gran espada y hablamos la semana pasada y dijimos que el símbolo de la espada no es otra cosa que la palabra de Dios. Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y alcanza hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay nada creado en su presencia que no sea manifiesto delante de ella. Pero también nos dice el libro de Efesios, en el capítulo 6, que la palabra de Dios está allí. Vamos a buscarlo, el libro de Efesios, en el capítulo 6, cuando habla de la armadura del cristiano, dice, me fui a Filipenses, un segundito acá, allí dice en la armadura de Dios, tomad toda la armadura de Dios, dice el versículo 13, para que podáis resistir en el día malo. Estén pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Dice el versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Y dice la Biblia, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que entonces allí tenemos nosotros la palabra de Dios, ¿verdad? Que es esa espada que sale o que tiene ese jinete en la mano, el segundo jinete. A algunos les puede parecer un poco como curioso, fuera de lugar, el hecho que este jinete tenga el poder de quitar de la tierra la paz, que se maten unos a otros. ¿Por qué Dios va a querer hacer eso? No es la primera vez que eso sucede, no es porque yo recuerdo una historia, por ejemplo, la historia de Gedeón, en la cual el Señor envió a los ángeles al campamento filisteo y ellos se mataron unos a otros. Y Gedeón no tuvo que casi nada pelear porque ya estaban todos muertos. Y en la Biblia hay varios eventos en los cuales
las personas se matan unos a otras. Pero a mí me llama la atención el capítulo 8 de Apocalipsis, porque recuerden que el Apocalipsis está escrito para el pueblo de Dios, no para el mundo secular. La Biblia está escrita para el pueblo de Dios. Y en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, allí dice, en el capítulo 9, versículo 6, dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esto es muy diferente a lo que está sucediendo con este segundo sello, porque este segundo sello dice que las personas se van a matar las unas a los otros, pero no está hablando, repito, el Apocalipsis no se escribió para gente del mundo secular, se escribió para el creyente, para el que acepta la palabra como su guía de vida. Y dice acá que este segundo caballo bermejo, al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se maten unos a otros, y se le dio una gran espada. Quiere decir que la espada, que es la palabra, es la razón, es la causa por la cual las personas se matan unas a otras. Y déjenme buscar otro texto para aclarar esto un poquito más. Este texto está en Ezequiel en el capítulo 9. Allí hay una visión del profeta Ezequiel en la cual hay 6 varones que vienen con una misión de destrucción, hablando de ángeles, y hay uno que en particular viene con una misión de sellamiento. Y dice la Biblia en el versículo 4 del capítulo 9 de Ezequiel, que a con la misión del sellamiento, de sellar, se le pidió que pasara por en medio de la ciudad y que le pusiese una señal en la frente a los hombres que gemían y clamaban por las abominaciones que se hacían en medio de Jerusalén. Y dice el versículo 5, a los otros dijo, escuchándolo yo, pasen por la ciudad detrás de él y maten. No perdone vuestro ojo, no tengáis misericordia, matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Así que en la Biblia, mis queridos, es usual encontrar situaciones como estas en las cuales las personas se matan unas a otras por causa de la verdad. Nosotros todavía en el mundo en que vivimos no hemos llegado a masificar esta sentencia bíblica. No se ha llegado a ver esto en masa, que las personas se maten por causa de la verdad. Pero ese momento ha pasado. Ha pasado. Ahora pasa, pero no con la magnitud con que volverá a pasar. El hecho es que los sellos nos abren el panorama de las etapas por las cuales la historia de la iglesia ha pasado, pasa y pasará. Y nosotros necesitamos prestarle mucha atención porque eso nos ayuda a estar preparados, identificados con las cosas que van a suceder en el mundo, especialmente en el mundo cristiano. Entonces, saltando al versículo 5, porque necesitamos avanzar, ya son las 8:35 de la noche, dice que cuando abrió el tercer sello, escuchó al tercer ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El versículo 7 del capítulo 4 de Apocalipsis dice que el primer ser viviente era semejante a un león
El segundo era como un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Así que si nosotros vamos en el mismo orden en que están los seres vivientes, el jinete de este caballo negro es el hombre. Tiene una balanza en la mano. Y escuché una voz. Noten ustedes qué diferencia entre este sello y los anteriores. En el primer sello solamente dijo un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue a dar una corona y salió venciendo y para vencer. Punto. El segundo dice un caballo bermejo, el que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra a la paz, que se maten unos a otros y se le dio una gran espada. Punto. En el tercero dice un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y ahora salta al siguiente versículo, al 6. Y escuché una voz de en medio de los 4 seres vivientes. Ahora, esto se torna interesante porque un ser viviente, el que tiene el rostro como de hombre, le dice a Juan, ven y mira. Juan entonces observa y ve el caballo negro y ve al que está montado. Pero de repente él escucha una voz. Una voz que salió en medio de los 4 seres vivientes. Ahora, nosotros cuando leímos el capítulo 4, vamos a leer otra vez esa escena porque necesitamos saber quién es esa voz. Dice, versículo 1, después de esto miré, capítulo 4, vamos a leer esto otra vez. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo, hay un trono, y en el trono estaba uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en el aspecto a la esmeralda. Hasta allí todo va bien. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Ellos están alrededor del trono. Vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Entonces los describe y no dice más nada acerca del trono. Cuando nos vamos al capítulo 5, vamos a leer la escena. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte. Noten ustedes ahora esto. Un ángel fuerte pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, ellos están alrededor del trono, me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora volvemos al versículo 6 que dice,
escuché una voz de en medio de los cuatro seres vivientes. Esa voz que está en medio de los cuatro seres vivientes no es otra que la voz del Cordero como inmolado, el mismo Jesús. Así que él se representa como el jinete que está montando un caballo negro y a la misma vez se representa como la voz que está hablando de en medio de los cuatro seres vivientes. ¿Y qué está diciendo esa voz? Dice, oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. A fin de nosotros entender lo que está pasando acá, necesitamos comprender los símbolos bíblicos. Esta noche nosotros no vamos a hablar acerca de todo lo que está diciendo el versículo 6, pero vamos a notar algunos detalles interesantes para poder abordar este tema otra vez el jueves cuando regresemos. Yo ya había puesto un título para el siguiente estudio, pero no va a ser el jueves, seguramente va a ser el próximo martes, que es cuando vamos a hablar acerca de la muerte va a caballo o la muerte cabalga. Dice acá, en primer lugar, lo que llama la atención es que se venden 2 libras de trigo por un denario y se venden también 6 libras de cebada por el mismo denario. El trigo y la cebada se utilizaban en los tiempos bíblicos para hacer pan. Y en el caso que nos compete, el pan se utilizaba para colocarlo en la mesa del santuario. Allí se colocaban 2 hileras de 6 panes representando las 12 tribus de Israel. Ahora, la cantidad de dinero por la cual se está vendiendo el trigo y la cebada es bastante interesante. Yo les voy a mostrar o les voy a decir en un momento. En un momento les voy a decir lo que significa un denario. Bueno, sí, se podría decir que un denario en los tiempos bíblicos equivaldría a unos $6 aproximadamente. Sin embargo, ese precio en aquel entonces era exorbitante. Cuando dice que se vendían 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario y que no dañara el aceite ni el vino, nos está haciendo referencia precisamente a los elementos que se usaban en el santuario cuando se colocaba el pan sobre la mesa de los panes de la proposición. Se le echaba encima vino y aceite para hacer libación del pan. En otras palabras, esa era una ofrenda extra para Dios. Y esos panes nunca podían dejar de estar sobre la mesa. Por eso la Biblia dice, no dañes el aceite ni el vino, porque el aceite y el vino eran imprescindibles para hacer la libación y el aceite era imprescindible también para colocarle al candelabro para que los candeleros pudiesen encender y alumbrar. Así que este hombre que tiene en su mano una balanza y que está diciendo esto, está diciendo que se aproxima un tiempo de medición. La balanza es para pesar. Y cuando dice que el trigo y la cebada se están vendiendo por el mismo precio, 2 libras de trigo y 6 libras de cebada, aunque no son
las mismas cantidades, nos está diciendo que los elementos del santuario están siendo colocados en balanza. Es interesante que el segundo caballo tiene una espada en la mano que representa la Biblia. Y el tercer jinete, bueno, hablando del segundo jinete, el tercer jinete está manejando o está hablando de los elementos que se utilizan para hacer el pan. Y el pan también representa la palabra de Dios. Así que cuando nosotros examinamos los sellos, nos damos cuenta que los elementos que nos hablan acerca de los sellos están completamente relacionados con toda la actividad que se hacía en el santuario terrenal y que ahora se hace en el santuario celestial. Así que todo está en el contexto del santuario y todavía sigue estando en el contexto del lugar santo, como ustedes se pueden dar cuenta. El próximo jueves, cuando nosotros regresemos, vamos a hablar un poquito más acerca de este sello, del tercer sello, y vamos a hablar un poco acerca del por qué el tercer caballo es de color negro. El primero es blanco, está bien, representa la justicia, la pureza, la santidad. El segundo es rojo, representa el sacrificio, representa la sangre, representa al cordero que fue inmolado. Pero el tercero es negro. Y el color negro realmente no es un color. El negro es ausencia de luz. Quiere decir que este tercer caballo nos está hablando de la ausencia de la luz y nos está diciendo, además de eso, que hay una especie de balanza, hay una especie de juicio, hay una especie de evaluación, en la cual se nota que el trigo y la cebada están siendo colocados por el mismo precio, que ambos se utilizaban para realizar o para hacer el pan, y que hay una orden de no dañar el vino ni el aceite. Al volver a otra vez nosotros al capítulo 9 de Apocalipsis, dice el versículo 4, para que nos demos cuenta de cómo las cosas se interconectan. En el versículo 6, en el capítulo 6, en el versículo 6 dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Si le está diciendo que no dañe el aceite ni el vino, es porque el hecho de que sean 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario no es algo bueno. Y se le está dando la orden, no dañes el aceite ni el vino. Ahora noten lo que dice Apocalipsis 9, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen. Otra vez la misma orden. No dañen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Así que en ambos, tanto en los sellos como en las trompetas, se da la misma orden. Y la orden es no dañar. En este caso, no dañes el aceite. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 25. En el capítulo 25 del libro de San Mateo está la parábola de las 10 vírgenes. Y dice la Biblia, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se escuchó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vaya más bien a los que venden,
¿Se acuerdan? 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. Había una venta. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, el esposo llegó. Y las que estaban preparadas, es decir, las que tenían aceite, entraron con él a las bodas y la puerta se cerró. Ahora el panorama en los sellos nos dice que se están vendiendo 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero hay una orden: no dañes el aceite ni el vino. El vino, cuando nosotros vamos al libro de San Juan, al capítulo 2, allí está registrado las bodas de Caná. Y dice la Biblia, en el versículo 3, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. Tan importante era el vino que la madre de Jesús habló con su hijo para decirle que no tenían vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que él os dijere. Y dice la Biblia, ustedes conocen la historia, que se mandaron a llenar las 6 tinajas de agua. Y cuando los sirvientes sacaron el agua y la llevaron al maestresala y lo pusieron en la copa o en el vaso del maestresala, ya no era agua, ahora era vino. En Apocalipsis 17 también se nos habla del vino. Vamos a mirar. Allí dice la Biblia, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ese es el vino. Y dice el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires, y cuando la vi yo quedé asombrado con grande asombro. Entonces el vino puede ser el que procede de las manos de Jesús, un vino que se usa para bendición, o puede ser el vino que procede de la mujer llamada Babilonia, una ramera, que son sus inmundicias y sus abominaciones. En cualquiera de los 2 casos, el vino representa lo mismo. Representa la enseñanza o doctrina, la que viene de Cristo o la que viene de la mujer llamada Babilonia. En el contexto del santuario, hace mucho sentido que el vino se utilizaba para derramarlo encima del pan, porque el pan simboliza la palabra y el vino simboliza la enseñanza de la palabra. Por eso dice la Biblia, no dañes el vino ni el aceite. Así que va a venir, hermanos, y bueno, ya casi vamos a concluir, va a venir una época oscura. Ya pasó, ya ha habido épocas oscuras en la historia de la iglesia, pero aún esto no ha terminado y va a venir otra época oscura. Y yo no diría va a venir, yo diría estamos viviendo en medio de la cristiandad una época oscura en la cual se ha puesto tan caro aparentemente la venta del trigo y la cebada para hacer pan, que la gente no está leyendo la palabra. Sin embargo, la orden es, no dañes el aceite, porque es el símbolo del Espíritu, no dañes el vino, porque es el símbolo de la buena doctrina. Todavía nosotros estamos a tiempo de no permitir que eso pase con nosotros. Volvamos a la palabra y dejemos que la palabra nos alimente.
El próximo jueves vamos a continuar estudiando el tercer sello. Vamos a ir un poquito más profundo con esto y de esa manera pasaremos luego al cuarto sello o al cuarto caballo que seguramente lo vamos a estudiar el próximo martes. Muchas gracias a todos ustedes por estar allí. Son las 8:55 de la noche aquí en Charlotte, Carolina del Norte. Nos alegra verles, nos alegra que estén sintonizados. Y el próximo jueves nos veremos a las 8 de la noche para continuar con este interesante, apasionante y delicado estudio de los sellos del Apocalipsis. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por tu bondad y tu amor y por permitirnos estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, por todas las cosas que tú traes a nuestra mente, la manera como la Biblia habla sola y cómo nos lleva de un lugar a otro para hacernos entender cuál es tu voluntad para este tiempo final. Gracias por los presentes y por aquellos que van de ver este programa más tarde a través del Facebook o de la plataforma del YouTube. Nos ponemos en tus manos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos el próximo jueves a las 8. Feliz noche. Volvamos a la palabra. Corre la voz.